buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 55. Blade 35. Chaos of Sinsiege parte segundo N/A. Hola gente. Ahora sé lo que todos ustedes pueden estar pensando. ¿Ya salió otro capítulo tan pronto? La razón es porque, como dije, el arco de Ahriman se divide básicamente en un arco de 3, posiblemente 4 partes. Esto simplemente es para que sea más fácil de entender para todos ustedes. En realidad, no hay muchas reseñas esta vez, pero en su lugar siento la necesidad de dar algunas menciones aquí en su lugar. 1. Adiat Fanonfate. Con respecto a esa crítica bastante elocuente que diste, solo tengo que decir esto. No vuelvas a hacer comentarios tan degradantes. No hay nada más que un trío de oraciones de 3 palabras que comienzan con la palabra F en mayúsculas. Todo lo que puedo decir es exactamente lo que he estado diciendo sobre Trump y su actitud inmadura sobre toda su carrera como presidente. Crece. 2. Quiero agradecer el fic del escritor de fanfic Lords 3, Mayero Academia Untol, de Fafnir Night, junto con todo su universo no contado ambientado en el entorno de Ma. Me gusta tu historia, hombre, y realmente no puedo esperar por más actualizaciones de Draconic, hombre. 3. Quería dar un par de saludos a mis buenos amigos Bane Bloodborne y Tsunasi 777. Ustedes son geniales para conversar sobre ideas de historias y sugerencias para discutir. Ustedes son geniales. Ahora, con los saludos fuera del camino, tengo un anuncio rápido. Este es el penúltimo arco de este fic. Después del arco de Ahriman, haré un salto en el tiempo y entraré en el arco de la guerra civil del Rey Diablo. Lo que significa que esta parte de la historia del Rey de Hierro Forjado está llegando a su fin. Sin embargo, el final de una historia es solo el comienzo de otra, así como el anochecer al final de un día es el comienzo del amanecer del siguiente. Ahora para el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia a la que se haga referencia en este fic, y cualquier referencia a otros fics se atribuye a lo mejor de mis habilidades. Este es uno, como en un universo alterno del propio fic de Marcus Galensand's Godeslayen Bladeworks, pero con un énfasis en Watif usando la base de Aremendin Route de Nua Realta, referencias a otros fanfics o series acreditadas como usadas en la medida de mis habilidades, una combinación de tradición canónica en una mansión que tiene sentido, y mis propias ideas originales en la mezcla. Este es un fanfic no pagado de un fanfic, lo que significa que escribí esta historia sin ganancias monetarias y gratis como una ficción hecha por fan de una ficción hecha por fan. Si pagaste para leerlo, te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. Godeslayen Bladeworks. El Rey de Hierro Forjado. 35º Blade. Chaos of Sinsiege, parte primero y Shadows of the Art. Parque Público de Tokio. Punto de vista de Shirou. SHKKSH. Los sonidos del acero rompiéndose contra el acero resuenan cuando disparo un nuevo juego de espadas, que tracé y disparé para destruir el juego anterior que Ahriman usurpó y corrompió mi control sobre ellas. Accidentalmente había cortado a Kunon, solo para que la espada en mi mano se ennegreciera y se torciera sobre sí misma mientras se clavaba mi propia mano para sacar sangre de la herida de mi propia arma robada. Akuno luego se curó de dicha herida debido a la posesión de su cuerpo por parte de Ahriman. Me estaba quedando sin ideas rápidamente sobre cómo mantener ocupado al antiguo dios del mal y el tiempo, pero incluso eso me estaba estirando un poco con lo mucho que podía seguir haciéndolo. Esto no va bien. Este es el único pensamiento que tengo en mi mente actualmente, ya que de alguna manera recibí un indulto del intento de ataque de Ahriman contra mi alma. No sé lo que estaba tratando de hacer, pero parece que el intento de alguna manera había debilitado al dios antiguo del mal en lugar de dañarme. Su ataque de alguna manera rebotó sobre sí mismo. Si trató de destruir el Unlimited Bladeworks en sí mismo, entonces pude ver por qué lo hizo. Intentar destruir mecánica de realidad es como intentar destruir innumerables almas simultáneamente con las almas siendo las espadas contenidas dentro.
puede ser capaz de hacer eso con unos pocos miles a la vez, pero un número ilimitado. Incluso Ahriman no puede hacerle eso muchos a la vez. Simplemente son demasiados para destruirlos de una sola vez, incluso para eso. Después de dicho intento fallido de destruir mi alma, procedió a intentar lanzarme sus maldiciones desde el alcance, desatando sus maldiciones en el suelo y haciendo que pisarlo sea traicionero en el mejor de los casos y mortal en el peor. Además de robar y corromper mis propias armas, disparé a distancia, solo para volver mis propias armas invertidas en mi contra como un insulto para mí. De repente siento que sé cómo se sintió Gilgamesh cuando copié su propio arsenal para usarlo contra él. Habla de insultar. Después de lanzarme mis propias armas que no pude destruir, las esquivé, pero me metí directamente en el estiércol maldito que Ahriman había estado arrojando de cualquier manera en un intento de golpearme. De hecho, sentí lo que sucedió cuando pisé las maldiciones que lanzó por error y no fue agradable. De repente me sentí como ese día, solo que algo peor de lo que podía recordar, ya que no solo me quemaba sino que intentaba corromperme junto con el dolor. Avalon es probablemente la única razón por la que no sufrí la última parte de ese destino en particular, pero no ayudó porque no podía acercarme mucho a mi objetivo a este ritmo. Es hora de cambiar de planes. Un poco. Tras Aren, rastreé un par de armas que encontró Emilia, que en realidad no rastreaba con tanta frecuencia, dado lo costoso que era para él hacerlo, especialmente dada su naturaleza. Uno era lo que podría clasificarse a todos los efectos como una construcción divina menor, mientras que el otro era una espada forjada por un herrero que buscaba crear una espada superior, no diferente de como lo hizo Muramasa. La diferencia fue que Muramasa lo hizo solo por pura habilidad. Este fue forjado por dicho herrero, convirtiéndose en un demonio y convirtiéndose él mismo en la espada que buscaba forjar en su obsesión y frustración. El nombre de este herrero era Kurogane. Las espadas en cuestión eran un par de espadones conocidos como los Stormwinds, Stormhowl y Stormkel. Ambos eran un par de grandes espadas con la única diferencia entre los dos siendo el color y los acentos de las armas. Stormhowl era una espada que poseía una coloración plateada y negra con el diseño tomoe de un magatama en plata con detalles en negro en la hoja, y tenía el poder de producir suficientes vientos para desgarrar cualquier intento de acercarse a ella o a su portador. Era una Nodachi que tenía la longitud de una gran espada y un peso que normalmente se atribuiría a una espada destructora, que requería tener dos manos para empuñarla y mucha fuerza. Stormkel se dice que fue creado por el herrero Kurogane, que deseaba superar la construcción divina y lograr sofocar su viento furioso. Sin embargo, cada espada que forjó con este propósito llevaba lo mismo, pero todas fallaron y se rompieron antes de que pudiera cumplir su propósito. Debido a la frustración, se convirtió en un demonio y se convirtió en la misma espada que deseaba crear. Se convirtió en Stormhowl. Tenía el mismo diseño y apariencia general, pero sin el símbolo Magatama Tomoe que tenía su hoja hermana y rival, con el rojo y el negro siendo su color como un arma demoníaca, y tenía la capacidad de sofocar los vientos furiosos de Stormhowl. Blandiendo Stormhowl en mi izquierda y Stormenkel en mi derecha, comencé mi contraataque. Lanzando una ráfaga de vientos divinos y cortes demoníacos, que cortaron incluso las maldiciones de Ahriman en hilo cuando me las lanzó en su intento de lastimarme. En este momento es simplemente un punto muerto. El dios antiguo del mal desea vencerme sin acercarse demasiado, pero nada de lo que intente me romperá, mientras que soy capaz de matarlo directamente, pero me contengo para tratar de salvar a Akunon. Esto va poco a poco a favor de Ahriman, y no me gusta en absoluto. Sin embargo, justo cuando estoy a punto de preocuparme por quedarme sin tiempo, es cuando la caballería finalmente llega aquí, en la forma de un mundo dorado que recuerda a mi Unlimited Blade Works, se materializa y simplemente sonreí ante la reacción del dios del mal. Esto mientras me vuelvo a hablar. Llegas tarde, Godou. En realidad estaba empezando a preguntarme si ibas a aparecer. Oh, vamos Shirou. Tomó un poco de tiempo resolver algunas cosas. Pero para decir qué pasa, ahora solo tenemos que lidiar con dos dioses y ganamos un aliado contra estos dos. Esta autoridad es de ese maldito mocoso Beretrakna, ¿no es así? Así que acabaste con esa molestia, ¿verdad? ¿De verdad pensaste que no me enteraría, o que se me ocurriría una contramedida? Él fue el discípulo y campeón de Mitra.
Pensaste que no tendría una forma de lidiar con su luz o contrarrestarla. La reacción de Ahriman fue agacharse y comenzar a desatar una serie de maldiciones e intentar ennegrecer el mundo dorado que Godou convocó con su espada. Godou entonces estaba tratando de pronunciar las palabras de hechizo para desatar la espada y mantener su filo para cortar su divinidad y seguir el plan que se nos ocurrió antes. Desafortunadamente, casi todas las espadas de Godou habían sido desafiladas hasta el punto de que no pudieron lidiar con él hasta que solo quedó una, pero era demasiado aburrida para funcionar. Cuando la forma poseída de Akunon corrió hacia Godou después de que Ahriman logró desgastar la espada antidivinidad hasta que se volvió desafilada e inútil, causando que el mundo dorado que conjuró con su autoridad colapsara. Parecía que el plan había fallado, hasta que Godou hizo algo que me sorprendió un poco con la incredulidad ante la vista. Gao que, pero ¿cómo? Estaba desafilada. La espada no podía ver. Ahriman simplemente se congeló ante la sonrisa bastante salvaje que había comenzado a dividir la cara de Godou cuando se puso por delante del dios antiguo de los males de la humanidad. También me sorprendió cuando miré la maldita espada que acababa de apuñalar con total incredulidad cuando de repente la sentí. A juzgar por el concepto de su creación. Una espada nacida del deseo de cortar la divinidad, dejando ileso al que sufre la posesión. Hipotetizando la composición y estructura de la base. Creado al combinar los conceptos de cortar la divinidad y limpiar el mal y las maldiciones. Analizando componentes básicos y materiales. Forjado al combinar dos autoridades divinas tomadas de dos dioses diferentes y combinadas en una sola. Simpatizando con sus experiencias acumuladas. No se encuentra ninguno, ya que se acaba de formar. Empatizando con su historia y sus técnicas. Una mezcolanza de dos historias y experiencias separadas que conducen a la creación de esta arma antidivina. Recreando las técnicas de su elaboración. Una construcción divina forjada por alguien que mató a un dios y nació en el fragor de la batalla contra una víctima de posesión divina a quien el creador no deseaba matar. Imitando la habilidad de su fabricación. Recreación exitosa de una réplica perfecta para invocar en presencia de divinidades enemigas cuando sea o donde sea que aparezcan. Sobresaliendo en todos los procesos de fabricación y experiencias. Todos los procesos completos, arma antidivinidad adquirida con éxito. ¿Qué diablos? Fusionó a Mano Murakumo no Tsurugi con la espada dorada, creando un arma antidivina que tenía un filo sobrenaturalmente afilado que era capaz de cortar cualquier divinidad. De hecho, sentí que mi canica de realidad saltaba arriba y abajo mientras registraba la hoja en su interior, para mi incredulidad. A diferencia de la falsa espada cortadora de hierba, esta no resultó incompleta, y pude rastrearla fácilmente sin ninguna imperfección. Honestamente, no creo que Godou se haya dado cuenta de qué tipo de cosas acaba de hacer al combinar a Mano Murakumo con la espada dorada en este momento. Sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos, mientras dejaba de lado el problema por ahora, luego continué con lo que estaba planeando con mi parte del plan, mientras comenzaba a cantar en voz baja y me abría paso detrás de Godou para esconderme de la vista y cambiar con él en el momento en que los dos se separaron. Extendiendo mi mano derecha hacia un lado mientras agarraba una empuñadura que aún no existía, comencé a cantar las palabras para este próximo hechizo. Yo soy el alma de mi espada. Mientras sostengo mi espada, toco mi alma. Mientras toco mi alma, agarro la llave de las puertas del cielo. Y mientras abro las puertas del cielo, logro el milagro del alma. Tercera magia. Toque del cielo. Y forjar el epítome de todo mi ser en el hechizo que invoqué cuando lo convoqué en la forma que me define en mi naturaleza más básica. Una espada. Si no quieres que tu alma corrupta sea destruida, entonces saca tu trasero contaminado de ella ahora mismo, Ahriman. Después de cortar profundamente a Ahriman y cortar su divinidad, Godou retrocede y le dije al antiguo dios del mal mientras corría hacia adelante para clavar mi propia espada en ella, restaurando cualquier daño causado al alma de Akunon mientras atacaba a Ahriman está contaminado. Mientras lo hacía, con el poder de la autoridad hechizo del héroe que usurpé de Perseo, respaldando mi orden para reforzar lo que dije a continuación, grité en voz alta. Despierta H. Akunon.
y clavé mi espada más profundamente en el cuerpo de Akunon para interactuar directamente con su alma y obligar a Ahriman a salir. Anteriormente tomó algunas de mis propias cuchillas para tratar de luchar, pero esta es una de las pocas que no pudo usurpar, invertir o corromper. Después de todo, esta no era una espada real, sino más bien un hechizo en forma de espada. No había nada que Ahriman pudiera usurpar desde el principio con esta espada. Los gritos de Akunon y Ahriman de repente se volvieron distintos entre sí cuando el antiguo dios del mal fue expulsado del cuerpo del pirata espiritual poseído. Dentro de la mente de Akuno. Punto de vista de Akuno. De repente sentí algo que me hizo empezar a agitarme. No estaba realmente despierto por decir, pero por alguna extraña razón, estaba básicamente en lo que podría considerarse un estado de ensueño. Como si mi mente estuviera en un pantano fangoso, tratando de nadar en un pantano tan espeso como la melaza con lo difícil que era unir los pensamientos coherentes. Y podía escuchar lo que sonaba como susurros, pidiéndome cosas y, sin embargo, no podía realmente descifrar quiénes eran o qué querían de mí. Mientras trataba de pensar en el dolor que mantenía mi mente en la niebla, de repente sentí que la presión se estaba debilitando, casi como si los susurros se distrajeran con otra cosa. A medida que los susurros disminuyeron, de repente me encontré viendo a alguien delante de mí, o más bien, a dos personas. Uno era Akuno, la encarnación de toda la malicia y los rencores de aquellos que murieron en la celda lunar y la parte más oscura de mi psique, pero el otro hizo que mis intentos de despertar se detuvieran en seco. Era un hombre alto con un abrigo rojo con ojos gris acero, cabello blanco plateado puro y piel bronceada, como si hubiera viajado lo suficiente como para broncearse y se hubiera puesto gris prematuramente a pesar de su apariencia juvenil. Parecía familiar, la presencia de estos dos parecía volverse más dominante con el retroceso de estos susurros, mientras los observaba caminar hacia mí. Tienes que despertar a Kishinami Akuno. Despierta antes de que ambos acabemos desapareciendo para siempre, ya que ambos estamos consumidos por el odio y los rencores no de los muertos que nos engendraron. Akuno me dijo, para mi sorpresa, pero parecía que no podía despertarme, ya que el hombre vestido de rojo junto a mi mitad más oscura habló a continuación. ¿Has olvidado la promesa que me hiciste, Akunon? Mi contraparte todavía necesita que lo ayudes a cuidarlo. Después de todo, cada ninja Shirou terminará en un estado similar al mío si falla. No dejes que se convierta en mí, mi verdaderamente terrible maestro. El hombre dijo sin una pizca de mordedura en su voz cuando lo escuché hablar con una sonrisa cariñosa mientras me hablaba, la misma que yo apenas. No, espera. Finalmente recuerdas. Haz lo que tengas que hacer para evitar que nuestros rencores sean utilizados sin nuestro consentimiento. Tal es nuestro deber como encarnación de los rencores de aquellos que murieron en la guerra del Grial de la célula lunar. Deja de perder el tiempo y haz lo que hay que hacer, Kishinami Akuno. Ahora levántate. Escuché a mi lado más oscuro decir su parte, cuando de repente sentí que la oscuridad comenzaba a cambiar cuando una luz extraña comenzó a brillar dentro de este abismo en el que estaba atrapada. Una luz que parecía protectoramente reconfortante y cálidamente gentil, pero al mismo tiempo violentamente brutal y fríamente despiadada, como sin nombre. Inmediatamente después de hacer la conexión, comencé a perseguirlo, tratando de sostenerlo una vez más, arañando, rasgando y rasgando mi camino a través de la oscuridad negra como la tinta para alcanzarlo, mientras él simplemente sonreía mientras me decía las palabras que me dijo la última vez que lo vi. No dejes que termine convirtiéndose en un arquero sin nombre como yo. Recuerda tu promesa, Akunon. Y cuando estiré mi mano hacia la suya, me cegó una luz relajante que me consoló en su abrazo antes de no saber más cuando lo alcancé y tomé su mano. De vuelta en el mundo real. Punto de vista en tercera persona. Akuno de repente comenzó a gritar más intensamente cuando dos voces se separaron repentinamente cuando Ahriman fue forzado a salir del cuerpo de Akuno gracias al equipo de etiqueta entre la espada de Shirou forjada usando la tercera magia. Avensfell y la espada antidivina de Godou forjada por su combinación creativa de Ama no Murakumo y las autoridades Golden Sword. Akunon. ¿Estás bien? Akunon.
Fue entonces cuando los ojos de Akuno se abrieron con sueño para mirar a Shirou, y luego hizo algo que hizo que Godou los mirara boquiabierto a los dos, y que Shirou se desconcertara cuando su rostro se iluminó de repente con un rojo brillante. De repente, levantó las manos hasta su rostro para ahuecar sus mejillas antes de empujarlo a una sesión de besos intensos durante aproximadamente un minuto completo. Godou rápidamente salió de eso, pero tenía una gran sonrisa de Cheshire de repente dividiendo su rostro. Oh, iba a estar bromeando con Shirou sobre esto más tarde cuando tuviera la oportunidad. Mientras tanto, Shirou se preguntó qué diablos estaba pasando aquí, cuando Akuno se apartó de él después de romper su repentina y sorpresiva unión de labios, cuando finalmente se deslizó hasta perder el conocimiento. Akuno parecía bastante cansada, lo cual era comprensible dado que un dios del mal literal secuestró su cuerpo y lo llevó a una prueba de manejo. Aparte de esto, Akuno parecía estar bien. Aún así, mejor hacerla revisar más tarde cuando todo esto haya terminado. Ignorando deliberadamente y sin mencionar la sonrisa traviesa en su rostro, Godou se había acercado para tomarla de Shirou mientras se volvía hacia Ahriman, quien había sido derribado al menos a 10 metros, de haber sido forzado tan violentamente fuera del cuerpo de Akuno como él. La pobre niña apenas retuvo un pensamiento coherente antes de perder el conocimiento. Qué humillante, ser forzado a salir de un juguete de una manera como esta. No toleraré este insulto. Yo. No terminó esa oración, ya que de repente el instinto se hizo cargo mientras esquivaba y retrocedía, pero no antes de que su mano derecha se disparara a lo que quedaba del muñón que llamó brazo izquierdo. El apéndice se partió por la mitad desde la mitad hacia arriba. El brazo entre la muñeca y el codo, mientras su sangre negra enferma fluía, llamó a ambos abismos negros puros con los ojos muy abiertos con gritos de dolor sofocados, mientras los mordía mientras mostraba una conmoción abierta y una sensación con la que de repente se estaba volviendo muy familiar en esta pelea solo. Miedo. Oh, Ahriman. Shirou de repente le preguntó al dios antiguo de los males de toda la humanidad mientras se giraba para mirar el origen de la voz, nada menos que el mismo rey de hierro forjado, mientras sostenía una espada que hacía que el antiguo dios del mal y la encarnación de todos los pecados del mundo comienzan a sudar a cántaros por miedo instintivo mientras se orina por puro terror a la cosa en su mano. La voz de Shirou estaba cargada de miel envenenada en un tono dulce y enfermizo que prometía sufrimiento al dios del mal en cuestión por su locura, cuando una sombra oscura comenzó a formarse sobre Shirou en una imagen que solo alimentó el creciente miedo de Ahriman a lo semilla. Heredero. Era una espada, pero nadie en su sano juicio jamás llamaría tal insulto a los herreros de todas partes como uno, ya que era un insulto al oficio mismo de trabajar una forja. Era demasiado gruesa, demasiado pesada, demasiado tosca, demasiado contundente. Más como una losa de hierro golpeada en un mango que una espada adecuada. Sin embargo, Shirou empuñó la maldita cosa como si no fuera asunto de nadie. Pero eso no fue lo que hizo que los pantalones de Ahriman parecieran volverse de un tono marrón más profundo de lo que eran, ya que se ensuciaba y se mojaba con un terror creciente, su túnica gris empapada tanto en sangre negra enfermiza como en sudor inducido por el miedo. Era el hecho de que esta cosa estaba maldita más allá de su creencia. La espada, que es un término bastante generoso para un arma tan cruda en su opinión, irradiaba una sed de sangre que gritaba su ansia por probar más de la sangre negra divina contaminada de Ahriman. Probó y quería más. Decir que Ahriman estaba dando una mirada de temerosa incredulidad a la cosa en las manos de Shirou era un eufemismo. Esta era un arma maldita por la sangre de dioses bañada en el hierro y el acero que una vez la componían. El arma de un verdadero God Slayer. Se suponía que era un ser normalmente imposible de dañar. Una de las características clave de la autoridad que usó Void Avesta fue evitar daños a sí mismo a través de la capacidad de existir esencialmente fuera de los límites de la creación, al vivir fuera de la existencia misma. Podía corromper las cosas para convertirlas en sus propios juguetes, pero que algo probara su sangre y no fuera usurpado, sino que se deleitara con la idea de partirlo en dos. Decir algo así nunca antes había sido visto o encontrado por Ahriman. Fue exactamente por eso que de repente comenzó a retroceder lentamente con un miedo creciente a la presa que acababa de enojar, con Shirou dando pasos hacia él con cada paso que daba para alejarse.
¿De verdad pensaste que iba a dejar que te fueras después de todos los problemas que causaste aquí esta noche? Shirou no gritó. No gritó. Sin embargo, la sonrisa dulce y enfermiza que le dio fue más afilada que cualquier espada, y la ya abrumadora sensación de pura sed de sangre de la espada simplemente se amplificó 10 veces por la sensación de muerte inminente que Shirou estaba dirigiendo hacia Ahriman cuando el contorno de un Asura se formó con 3 caras y 6 brazos, y sus 6 ojos sangraban mientras lo miraba. Ahriman a su vez no respondió con palabras. Hizo lo único que podía hacer en esa situación. El antiguo dios del mal, la encarnación viviente de todos los pecados del mundo, y la deidad patrona de Angra Mainyu de repente, se volvió y corrió tan rápido como pudo a la velocidad de Dios, para alejarse de Shirou tan rápido y tan lejos como el dios del mal podría correr. No era el que cazaba presas, era el que estaba siendo cazado. ¿Con qué diablos Odiseo lo engañó para que se peleara? Este no era un simple mortal, o incluso un simple asesino de Dios con el que estaba tratando. Era un maldito Asura. Desafortunadamente, el matadragones no era una espada a la que se le negara la sangre divina de su presa que tanto ansiaba. Trae tu culo contaminado de vuelta aquí, Ahriman. Solo escuchó que Shirou atravesó repentinamente el espacio para mantenerse justo en la cola de Ahriman, sin detenerse ni por un segundo. Llevó a Shirou a una alegre persecución por Tokio, con algunos agentes del comité e incluso algunos dragones, que vieron a los dos mientras pasaban corriendo, y algunos de ellos grabaron algunos vídeos de toda la escena mientras pasaban corriendo simplemente porque la vista era casi demasiado cómico para ver. Un dios del mal literal con dominio sobre las maldiciones, sin la mitad de su brazo, corriendo al ver a Shirou empuñando un arma maldita que incluso él temía. Decir que no era al menos un poco divertido, de ver y ser testigo desnudo era una mentira rotunda. Ahriman estaba lanzando maldiciones a Shirou con desesperación, pero no lo detuvieron ni por un segundo en el mejor de los casos, ya que los atravesó o simplemente los partió en hilo con su espada de gran tamaño y fuertemente maldecida. Cuando se acercó a una de sus bestias malditas que todavía estaba luchando, le ordenó atacar a Shirou en un intento de al menos frenarlo. Todo lo que hizo fue hacer que el odio inhumano del luchador fuera aún más fuerte, ya que se festejaba con aún más sangre divina y maldiciones contaminadas, para empoderarlo y fortalecer a Shirou junto con el arma maldita. Ahriman luego trató de perderlo mediante una serie de giros y vueltas complejos y confusos, superponiéndose a sus caminos ya tomados mientras continuaba huyendo. Shirou simplemente apareció justo detrás de él con Ahriman, comenzando a maldecir profusamente en persa antiguo y algunos otros idiomas muertos selectos con maldiciones tan coloridas. No habría sido sorprendente para Shirou si el santo grial contaminado no se manifestara en ese momento. Y allí de su antiguo mundo de residencia como resultado, Ahriman sabía que estaba en problemas. Normalmente, una espada como esa no habría sido un problema para ella. Pero esa cosa era diferente. Esa no era una espada, y desafiaría a cualquiera a contradecirla sobre ese asunto. Gracias a que Godou cortó su divinidad, los ataques involuntarios e intencionales de Shirou sobre su alma, y ahora ese trozo de gran tamaño de maldiciones de alta densidad en forma de espada, en la parte superior de su brazo cortado y sin mostrar ningún signo de curación. Baste decir, Ahriman sabía que estaba jodido si no se escapaba, ayer. Así que hizo lo único que pensó que podía hacer para escapar en ese momento. Ahriman corrió hacia donde se suponía que Odysseus estaba preparando su pelea con Shirou en un intento de obligarlo a enfrentarse con el rey loco de Ítica y usa la distracción para escapar. Desafortunadamente, no tenía idea de que acababa de jugar directamente en las manos de Shirou al llevarlo directamente al otro dios que actualmente también estaba a punto de comenzar a sufrir el extremo receptor de su ira inminente en este momento. Cambio de escena. Complejo de apartamentos de Tokio. Odiseo Pov. Acababa de terminar de instalar mis trampas y los preparativos para que finalmente llegara mi presa. Pronto, muy pronto, obtendría el poder que busco para atravesar el caleidoscopio de los mundos. Horizontes infinitos para que los vea, innumerables tierras inexploradas para que las atraviese, aventuras interminables para que las presencie.
Sin embargo, de repente me volví cauteloso cuando escuché algunas maldiciones bastante inusuales, mientras fruncía el ceño en respuesta a la voz que hacía maldiciones tan coloridas que todo un puerto lleno de marineros mortales se habría sonrojado si hablaran el idioma en el que estaba hablando. Ahriman, que en el nombre de Zeus barba chispeante estás. A la mierda con esto, Odiseo. Al diablo con nuestro acuerdo. Nunca dijiste una maldita palabra acerca de que nuestra presa era un puto Asura. Eso es algo que ni siquiera yo me atrevo a enojar, y ahora estoy siendo perseguido por un demonio enojado y un verdadero niño de acero. Me congelé al ver el estado de mi aliado en este esfuerzo, y no podía creer lo que vi. La divinidad de Ahriman ciertamente había sido cortada, lo que probablemente fue obra del rey Kusanagi. Tenía una autoridad que cortó la divinidad, pero se suponía que Circe lo mantendría ocupado. Sin embargo, ya había sentido que ella planeaba traicionarnos, y lo había planeado. Pero la vista que tenía ante mí era tan increíble que no pude ocultar mi incrédula incredulidad en mi rostro. El antiguo dios del mal, la encarnación viviente de todos los pecados del mundo, la deidad patrona de Angra Mainyu, y el ser conocido como el mal supremo, estaba parado frente a mí, completamente asustado, con solo 1,5 brazos, su túnica gris oscuro manchada tanto con su sangre negra contaminada como con su propio sudor, sus pantalones marrones se habían vuelto de un tono marrón aún más profundo, y si el hedor era una indicación, se había ensuciado a sí mismo en su miedo. Pero fue su rostro lo que me hizo detenerme. Ahriman era un dios del mal. Era la encarnación viviente del odio dado por un ser de maldiciones y oscuridad vivientes. Sin embargo, aquí estaba con una cara desprovista de malicia u odio. En su lugar había un rostro que era una máscara perfecta de miedo puro, no adulterado e instintivo. ¿Qué hizo nuestra presa para que Ahriman de todos los seres sintiera un miedo tan absoluto hacia él? Ustedes dos no van a ninguna parte. De repente sentí un escalofrío de terror puro y frío recorrer mi columna vertebral mientras mi aliado intentaba huir, solo para que un borrón negro saliera disparado y atravesara a Ahriman por el medio, partiéndolo por la mitad cuando el borrón de repente empaló en el suelo, con el antiguo dios del mal partido en dos, antes de que una segunda copia de la misma arma de gran tamaño de repente partiera su cabeza en una cuerda. Ahriman ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar de dolor o miedo antes de que muriera, justo en ese momento. Su cuerpo se convirtió en cenizas y polvo de plomo antes de ser reducido a nada por su desaparición. Simplemente no podía creer lo que acababa de ver con mis propios ojos. Lo mataron tan rápido ante mis ojos y, sin embargo, ni siquiera hubo tiempo para pensar en ello, ya que la abrumadora sed de sangre del que mató a Ahriman se apoderó de mí. Ni siquiera tuve la oportunidad de parpadear, antes de volverme hacia la fuente, mis propios ojos se abrieron de par en par con terror incrédulo cuando vi qué era lo que hizo que Ahriman tuviera tanto miedo, e instantáneamente comencé a comprender mi locura de solo lo que estaba tratando de matar, tal como estaba justo allí ante mis ojos llenos de horror. Porque justo delante de mí no estaba un niño de Pandora, sino un rey demonio primordial. Solo pude decir dos palabras en respuesta a mi situación en este momento. ¡Oh, mierda! Justo antes de ser forzado a enfrentar la pelea más grande de mi vida inmortal. N/A. Y esa es la segunda parte del arco de Ahriman, mejor conocido como el arco del asedio del caos del pecado. Solo para que todos sepan, habrá 2 capítulos más antes de que este arco llegue a su fin. El próximo capítulo es el enfrentamiento final entre Chiro y Odysseus, y luego el siguiente es un salto en el tiempo y el arco de la guerra civil del Rey Diablo. Antes de irme, felicito rápidamente a mi buen amigo Vayne Bloodborne por la idea de usar Stormhowl y Stormkill del juego Tales of Berseria. Lo busqué, y realmente funcionaría para esta pelea. Antes de irme, aquí hay una hoja de estadísticas rápidas para las 2 armas. Stormhowl. La hoja divina del viento divino. Rango. A tipo. Antiunidad / antiejército rango. 1-800. Objetivo. 1-500. Esta espada divina está clasificada como una construcción divina menor. Fue aclamado como una espada divina que podía crear vientos de tal fuerza y nitidez como para partir por la mitad de ejércitos enteros. Una vez fue empuñado por un hombre llamado Shigure Rangetsu del clan de espadachines Rangetsu.
Después de que derrotó a su hermano menor Rokurou en un duelo pero se negó a matarlo, el hermano menor en su frustración y humillación por el honor de su guerrero, se convirtió en un Raksa, un espíritu demoníaco en la forma de un dios de la guerra, buscando venganza contra su hermano mayor. Quien le negó la muerte al guerrero le debió haber concedido como era su derecho. Después de luchar entre sí por segunda vez, Rokurou derrotó a Shigure y reclamó esta espada como su trofeo, pero se sintió engañado con su estilo de 3 espadas para ganar. Vagó por las tierras después en busca de enemigos fuertes que le concedieran la muerte en la batalla que se le negó, y sucesores dignos para empuñar ambas espadas legendarias. Se desconoce dónde o cuándo Emilia encontró estas espadas, pero llegaron junto con los innumerables otros a los que Shirou actualmente tiene acceso dentro del Trabajos Ilimitados de Cuchillas. Stormkel, la espada demoníaca de la separación demoníaca. Rango: A-tipo. Antiunidad / antidivinidad. Rango: 1-25. Objetivo: 1-12. El nombre completo de esta hoja demoníaca es Kurogane Stormkel, y nació cuando el herrero Kurogane, que buscaba obsesivamente crear una espada superior a Stormoul, se convirtió en un demonio debido a la frustración de sus innumerables intentos fallidos de crear un arma superior a la espada de Dios, antes de que él se convirtiera en la espada en cuestión. Antes de convertirse en el demonio o incluso en la espada que buscaba forjar, se hizo amigo de Rokurou, el hermano menor de Stormoul, el portador actual de Shigure, después de ser humillado por el hermano mayor en un duelo en el que se negó a darle el golpe final, insultando su honor como guerrero y deshonrando su deseo de morir en la batalla. Debido a la frustración por su humillación y desgracia, Rokurou se convirtió en un Raksa, un espíritu demoníaco y dios de la guerra, que buscaba derrotar a su hermano mayor y recuperar su honor. Eventualmente, derrotó a su hermano usando esta espada, pero la victoria fue vacía para él, dejando a Rokurou sintiéndose engañado de alguna manera. Luego viajó por el mundo, en busca de oponentes fuertes para enfrentar y morir en la batalla, mientras buscaba portadores dignos de las espadas divinas y demoníacas que llevaba. Se desconoce dónde o cuándo Emilia encontró esta espada, o su contraparte divina, pero Shirou obtuvo ambas junto con innumerables otras del arquero vestido de rojo. Y esas son las estadísticas de estas 2 espadas, junto con un gran gracias a mi amigo Ben por su idea sobre el uso de estas 2 espadas. Tenga en cuenta que estas 2 armas se consideran espadas divinas y demoníacas respectivamente. Stormoul pudo crear vientos afilados capaces de mantener a Ahriman alerta, mientras que Stormkel pudo romper las maldiciones de Ahriman y partirlas en 2. Shirou podría haber usado estas espadas para matar a Ahriman, pero al hacerlo posiblemente también habría matado a Kuno y potencialmente destruido su alma en el proceso. Shirou podría haberla traído de vuelta con Lord of the Dead, pero solo si todavía le quedara un alma para recordar. La próxima vez, Chaos of Sinsiehe Part 2 está en Odd the Night. Nos vemos en el próximo capítulo, que puede o no ser el miércoles, dado el lanzamiento doble de esta semana. Hasta el próximo capítulo, paz fuera. Capítulo 56. Blade 35. Chaos of Sinsiehe Parte 3 N/A. Hola gente. Sé que es un poco temprano, pero bueno, lo terminé un poco antes de lo que esperaba. Esta es actualmente la parte final del arco de Ahriman. Después de esto será el salto de tiempo y de Bill King Civil War Arc. Shiro y Godou terminarán obteniendo algunas autoridades más al final de este fic, tanto durante como después del salto de tiempo, así que lo explicaré después de llegar allí. Ahora no muchos, pero suficientes para solo 2 reseñas de revisores y algunos agradecimientos. 1. Honestamente, no tenía la intención de sacar un TJ más oscuro aquí en el último capítulo. Todo ese shtick con Ahriman y Shirou fue solo una coincidencia total con ser una versión más oscura de los 2 personajes de dibujos animados clásicos. 2. Adasgun, sí, por favor termina con las críticas extrañas. No sé si lo está haciendo deliberadamente o no, pero deje de publicar puntos y barras diagonales solo en cualquier revisión que haga. No sé si solo estás siendo críptico, jodiendo deliberadamente conmigo, o qué, pero no puedo entender si es un comentario positivo o negativo, si todo lo que tengo es un par de periodos y barra o un corte con el que trabajar. Ahora a los gritos. Para aquellos de ustedes que se estén preguntando, escucho algunas canciones mientras escribo de fondo.
Cuando escribo desde la perspectiva de Shirou, escucho lo que siento que es su tema musical para mi fic. Una espada de remake. Y cuando hice la historia de fondo de Reki, escuché la canción de la banda sonora del anime Fuuka, Climbers High. La luna caída ver. Esos son solo dos de los más obvios que si escuchas mientras lees, lo verás, pero con esos fuera del camino, es hora del descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia a la que se haga referencia en este fic. Este fic es uno del propio fic de Marcus Galen Sans Godeslayen Bladeworks, con énfasis en What If mediante el uso de la harem ending route de UR alta, referencias a otros fanfics acreditados como utilizados para lo mejor de mis habilidades, una combinación de la tradición canónica de una manera que tiene sentido, y mis propias ideas originales incorporadas a la mezcla de vez en cuando. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, es decir, una historia sin pagar que escribí para absolutamente nada como ficción fanmade de una fanfiction. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. Godeslayen Bladeworks. El Rey de Hierro Forjado. 35º Blade. Chaos of Sinese Siege, Part Primero y está en Odd Night, Tokio, Japón. Atenea Pov. Finalmente había logrado llegar a la ciudad de residencia de mi amada presa, cuando algo me llamó la atención. Había rastros de maldiciones persistentes por toda esta ciudad. Normalmente, esto no llamaría tanto mi atención, pero fue la sensación de estas maldiciones lo que atrajo tanto mi interés. Muerte y oscuridad. Antiguo. Muy viejo. Usando mi autoridad de sabiduría, profundicé en los recuerdos del vacío y me di cuenta de que estas maldiciones eran el origen de la oscuridad que se predijo que vendría. Buscando a mi amada presa, aceleré mi paso, buscando a Kusanagi Godoro en mis intentos de asegurarme de que todavía estaba vivo para nuestra revancha. También me di cuenta de que algunas de las protecciones que di también estaban centradas en Japón, como si los que me rezaban fueran magos locales. Eso esencialmente lo resolvió. Esta oscuridad que se creía que estaba en el horizonte estaba aquí, pero parecía haber comenzado a disiparse un poco, lo que significaba que había sido derrotada. Fue cuando comencé a llegar a la escena de cierto par de seguidores de Kusanagi Godou que de repente me encontré frente a mí. Los dos se tensaron ante mi presencia, antes de que les preguntara mis preocupaciones. Ustedes dos, los compañeros de mi presa. ¿Dónde está Kusanagi Godou? Sigue vivo en todo esto. Es mejor que no haya muerto antes de nuestra revancha. Honrado Atena. Nuestro rey jurado todavía está vivo, pero acaba de terminar su parte de un plan que él y el rey Emilia idearon para combatir a los dioses malignos que atacaron al rey Emilia y descendieron sobre esta ciudad. Uno fue identificado como Odiseo, pero el otro era algo que revelaba que el rey de Ítica se había vuelto loco. Fruncí el ceño un poco ante eso. Imposible. Los dioses no se vuelven locos. Es anatema para nuestra naturaleza a menos que sea parte de nuestro mito. Lancelot para uno era conocido por la leyenda de un frenesí enloquecido para proteger a Ginebra y esto se refleja en su autoridad, Insane Rush. Porque este mortal cree que Odiseo, quien también era conocido como el genio inventor de la antigua Creta, el mismo Dédalo, se había vuelto loco. Y dile a esta diosa, ¿por qué crees que se ha vuelto loco? Le pregunté al caballero brujo de cabello plateado, solo para ser respondido por el caballero extranjero rubio a su lado, con una cara bastante asustada mientras su tono mostraba un ligero miedo con su respuesta. Porque honorable Atena, trajo a Ariman de vuelta al mundo como su aliado. Eso hizo que mi sangre se helara y mis cejas se dispararan hacia arriba hasta la línea de mi cabello en completo shock por esas palabras. Normalmente no expreso mis emociones tan abiertamente, pero esto fue suficiente para romper incluso mi disposición estoica y distante. Ahora sé por qué dicen que se ha vuelto loco. Para un dios héroe como Odiseo, incluso pensar voluntariamente en buscar esa deidad es el colmo de la locura, pero realmente hacerlo. ¿Dónde están los dos ahora? Pregunté cuando las maldiciones de Ahriman esencialmente comenzaron a disiparse lentamente a medida que se dispersaban, lo que significa que fueron descartadas o liberadas por una razón u otra. Fue entonces cuando el caballero brujo de cabello plateado respondió.
Ahriman había tomado como rehén a alguien bajo la protección del rey Emiya para sacarlo, ya que ambos dioses lo perseguían desde el principio. Sin embargo, Godot acaba de enviar un mensaje de que el rey Emiya y él lograron separar al rehén, que el antiguo dios del mal había poseído. De él, y el rey Emiya fue visto por varios otros, persiguiéndolo por todo Tokio antes de que las bestias malditas comenzaran a disiparse repentinamente. Aparentemente, el rey Emiya de alguna manera había puesto el miedo a la muerte en Ahriman mismo, mientras corría con miedo abierto escrito todo sobre su cara antes de que lo matara. Eso consiguió un poco de alivio para aliviar la tensión repentina en mi cuerpo que no sabía que estaba sosteniendo, mientras mi máscara estoica y mi disposición distante se reafirmaron a medida que regresaba. Bien, eso significa que puedo tener mi revancha tan pronto como Kusanagi Godou esté de vuelta en su mejor condición. Ahora todo lo que tengo que hacer es... Boom-fuosh. De repente, mi atención fue redirigida a la dirección de un repentino incendio que estalló en el área general de un área residencial, en una gran oleada de llamas divinas que incluso me hicieron quedarme quieto en ellas. Esas llamas son una reminiscencia de Apolo, pero al mismo tiempo, Hefesto y Hestia, pero ninguno de ellos al mismo tiempo, casi me recuerdan a Prometeo, autoridad de las llamas de la creación, pero su polo opuesto, son. Mis ojos se abrieron marginalmente cuando me di cuenta de qué eran esas llamas. Si lo que sospecho es correcto, lo más probable es que sea donde está el rey Emiya Shirou, y el único lugar que tengo la intención de evitar a toda costa. Esas son llamas con las que incluso yo no me atrevería a entrometerme a la ligera, ya que podrían matar incluso a dioses como yo. Oh querido, ¿qué había hecho Odiseus para provocar tal ira de un rey demonio primordial que promocionaba las llamas de la aniquilación de todas las cosas contra él de esa manera? Por curioso que pueda ser, no soy tan tonto como para verlo por mí mismo. A juzgar por la apariencia de estos dos, están igual de sorprendidos por la vista, palideciendo mientras corrían en dirección a los incendios para ver qué estaba pasando. Simplemente seguí buscando a mi amada presa para esperar nuestra revancha. Cambio de escena. Complejo de apartamentos de Tokio. Punto de vista de Shirou. Clac clank clank clan. El acero resonó y chocó contra el acero cuando comencé mi asalto implacable contra el dios que tenía delante, bloqueando desesperadamente mi asalto implacable con tal precisión mecánica que solo pertenecía a una máquina con todos los derechos. Odiseus intentó usar las trampas que obviamente instaló de antemano usando su conocimiento y autoridades como Dédalo, pero simplemente las corté con los dos matadragones que tenía en cada mano después de sacarlos del suelo después de lanzarlos. Uno luego rastreando y lanzando el otro a Ahriman hace solo unos minutos. Estaba absolutamente del peor humor posible para mí. Diría que estaba enojado en pie de guerra, pero incluso esa no es una palabra suficiente para describir lo que estoy sintiendo en este momento. Oh no, este tipo no solo me persiguió, apuntó a las personas que me rodeaban, desató el infierno sobre los inocentes que llamaban hogar a esta ciudad, e incluso trajo al maldito Ahriman de vuelta del profundo y oscuro infierno en el que había estado viviendo en el pasado. 10 años, pero tuvo la audacia de proclamar que me robaría un poder que no tenía ni el derecho ni la capacidad de ejercer de forma segura de mí. Clac clank clac clank clac crack. Mi ceño se profundizó cuando destrocé sus espadas después de nuestro último enfrentamiento. ¿Quería esto de mí simplemente para satisfacerse a sí mismo? De eso se trata todo esto. Eso es todo lo que veo en sus golpes, cuando mi hoja choca con la suya. Su singular deseo de atravesar el multiverso es todo lo que le importa. No aquellos a quienes ha lastimado. No aquellos a los que ha traicionado en su búsqueda. Ni siquiera aquellos a quienes seguirá lastimando si tiene éxito. En su esencia, puede que se haya roto de la peor manera posible, pero aquí está, al menos fiel a su naturaleza como dios viajero. Pero aún así. K-clan clac crack KRNG clac clavum. Te has extraviado, oh rey caído de Ítica. No eres digno de lo que buscas alcanzar. Simplemente le digo a la cara, sin embargo, el extraño eco metálico en mi voz en este momento hace que resuene tan claro como el día, cuando le digo directamente a la cara lo que ha hecho. No. Tendré lo que busco. El caleidoscopio de mundos es más allá de tu habilidad para manejar.
El hecho de que estés actuando así es prueba del hecho de que ni siquiera puedes manejar una fracción de lo que manejo. Regresar a esa isla fue suficiente para romperte como lo había hecho. Grité eso cuando participé en un bloqueo de espada con tanta fuerza detrás del choque que creó una onda de choque que tenía la fuerza de una explosión de bomba lo suficientemente poderosa como para romper cada pieza de vidrio en las cercanías de nuestro choque. Los intentos de Odiseo de refutar fueron contrarrestados y mis palabras dejaron en claro cuánto había jodido al perro en este caso. Tenía la sospecha de que algo andaba mal con él después de Cerdeña, pero esto me lo aseguró cuando el dios viajero enloquecido comenzó a gruñir ante mis palabras, que sonaban verdaderas mientras se negaba a aceptar la derrota aquí. Decidí darle un empujón más grande. Odiseo, Ulises, Dédalo, estos son solo algunos de los muchos nombres por los que este dios maligno enloquecido fue conocido una vez. El maestro arquero y héroe de la guerra de Troya entre los griegos, y héroe de la Odisea de Homero de la serie Ilíada. De infames Neaki huí y rogué para los romanos, de quienes se decía que descendían de los guerreros supervivientes de la caída ciudad de Troya, aquellos que llamaban a sus métodos cobardes y a sus engaños deshonestos indignos de alabanza. El maestro inventor y arquitecto genio de la nación insular de Creta, que construyó el infame laberinto bajo las órdenes del rey Minos que contenía al infame Minotauro, al propio Asterios y al padre de Ícaro, el tonto que volaba con alas de cera, solo para no prestar atención. Las advertencias de su padre de volar demasiado cerca del sol y caer a su muerte. Todas estas son encarnaciones anteriores del dios maligno antes que yo. Fue un inventor ingenioso, un estratega astuto, un rey astuto, un héroe viajero. Sin embargo, los poderosos han caído muy bajo, con su estado mental actual y su locura total de menos que una mera sombra del gran hombre que alguna vez fue. Fue triste ver cómo la codicia y la lujuria han vuelto loco a este famoso héroe y lo han llevado a lograr tales ambiciones que están para siempre fuera de su alcance. Clan 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 ca clan 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 crack clan clac clan clac crack clan clac clan clac clan crack clac SSSS KKKKRRRRSSHHH. Después de una serie de enfrentamientos intensos una vez más, lo noté. Cada vez que estuve a punto de golpear a Odysseus con un golpe paralizante o incluso de refilón, el espacio mismo parecía doblarse para sacar el peligro de su curso previsto para dañarlo. Había sospechado cómo sobrevivió frente a mi espada antes, pero esto confirmó que no era la distorsión espacial de la realidad colapsando en Cerdeña por su locura. Odiseo realmente estaba de alguna manera doblando el espacio para protegerse de ser dañado por mí. Pensando en ello, su tradición era la de un hombre que podría haber desarrollado autoridades con tales capacidades. Como rey de Ítica, tenía un historial de situaciones de supervivencia que ni siquiera sus propios camaradas podían. Como el villano cobarde condenado al ostracismo por los romanos, Ulises fue descrito como un furtivo y una serpiente venenosa con la facilidad con la que rompió su palabra cuando le convenía. Pero en cuanto a su título como inventor de los tiempos antiguos, ahora eso lo resolvió para mí, el tema común que probablemente dio lugar a esta autoridad que está usando actualmente en mi contra. Todos tenían el denominador común de sobrevivir a una tragedia solos o con pocos más. Eso es todo. En eso se basa esta autoridad en el concepto de supervivencia. Si ese es el caso, entonces tengo algo que podría usar para lidiar con este tipo mientras me aseguro de que esta autoridad de supervivencia se pruebe en cuanto a cuánto podría tomar. La madre viendo a su hijo en angustia. El hermano viendo a su hermano en agonía. El santo llorando lágrimas de desesperación por aquellos a quienes no logra conceder la salvación. Tomo su dolor, su miseria, sus cargas, y los convierto en fuerza, porque yo soy el mártir maldito. Mi cabello se alarga a la altura de los hombros, rojo óxido y blanco ceniza con ceniza ennegrecida que sale de él mientras se balancea como llamas. Mis ojos arden con fuego infernal en mi lado izquierdo y chisporrotean con rayos divinos en mi lado derecho, igual que antes de mi transformación. Pero con algunos cambios más en mi apariencia, ya que también usé otra autoridad para combinarla justo cuando me estaba transformando. Yo, que existo solo en susurros, cuyo nombre en sí mismo es temido y odiado en igual medida, pero nadie lo conoce, camino por la línea entre la creación y el olvido como mi dominio para comandar.
Y los cambios en mi forma de vengador de repente se volvieron evidentes desde la última vez que me transformé en esta forma particular, debido a que había matado tanto a la deidad patrona como el campeón divino. Mientras que mi mártir maldito emitía la apariencia de un señor de la guerra persa, esta nueva forma creó lo que podría describirse mejor como un demonio desatado. Mi cuerpo parecía estar cubierto de maldiciones vengativas de All Sins, con una gran cantidad de fuego primordial crepitando justo debajo de mi piel, mientras arcos de rayos divinos brotaban de mi piel ennegrecida. Las sombras mismas parecían retorcerse y hervir ante mi presencia, cuando comencé a usar mi autoridad recién usurpada junto con una de mis más antiguas. Cuando comencé a luchar de nuevo en serio, le ordené a la oscuridad que hiciera mi voluntad, mientras las sombras mismas me ayudaban convirtiéndose en espadas sombrías para atacar a Odiseus y mantenerlo en un lugar. Su autoridad se mantuvo bien, pero no iba a dejar que se me escapara tan fácilmente por segunda vez. Trazando un cierto par de armas justo para esta situación que estaba contenida dentro de un Limited Blade Works, comencé a correr. En mi mano derecha, sostenía cierta espada que también era una lanza o una guadaña, si Medusa la empuñara si hubiera sido convocada como Lancer en lugar de Rider. Era una espada que podía matar incluso a un dios inmortal, la misma espada del héroe Perseo, a quien yo había matado con esta misma espada. Trazando algunas cadenas y realzándolas con maldiciones sombrías mientras esencialmente parpadeaba alrededor de Odiseus, mientras lo envolvía en ellas, lo cortaba con arpe para evitar que se saliera de estas cadenas, especialmente porque también lo estaban clavando en su lugar con púas malvadas que se formaban en los eslabones de la cadena, que mordían su carne por las maldiciones que evitaban que se soltara tan fácilmente. Fue entonces cuando comencé a usar la otra espada en mi otra mano. En mi mano izquierda sostenía una espada muy distintiva en forma de hoja llameante que se parecía más a una hoja de magma fundido puro que a una espada genuina. Tenía una forma de vidrio volcánico con un entrecruzamiento de magma fundido en patrones celtas que recordaban a los nórdicos. Su guarda cruzada tenía una curva pronunciada que no se diferenciaba de una luna creciente en la forma en que estaba curvada y en forma. Pero esa no es la parte más sorprendente de los orígenes de esta espada en particular. No puedes romper estas cadenas a través de la astucia o escapar con tu ingenio, Odiseo. Solo un hombre las rompió, y actualmente está de mi lado. Ahora no sé dónde diablos en el nombre de la raíz logró encontrarlos, pero estas cadenas junto con esta versión menor de la espada de Sutr y la imitación de la construcción divina de Levaetein fueron de alguna manera encontradas por Emilia cuando él encontró una pequeña parte de ellos con la espada para producir esta copia menor de su uso de rastreo y encontró las cadenas reales en algún momento de su vida. Aunque la espada era una imitación menor de una construcción divina, todavía preferiría tener esto que el artículo genuino, dado lo que sucedería si esa cosa alguna vez se saliera de control. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo escapar? ¿Qué son estas malditas cadenas? Odiseus exclamó en su enloquecida desesperación por escapar de las cadenas con las que lo he atado. Esas cadenas son solo algo que encontré en un Limited Blade Works, que resultó ser bastante útil para atar divinidades, no diferente de como Enkidu lo haría, pero estos en particular son mejores para vincular a las divinidades griegas. Con la única excepción de Heracles. Puede que no haya nacido en Grecia, pero todavía estaba profundamente ligado a la antigua Grecia, y las maldiciones imbuidas en ella ayudaron a mantenerlo en su lugar el tiempo suficiente para lo que vendría después. Esas son las cadenas de Prometeo, las mismas cadenas que ataron al mismo titán de la previsión como su castigo, hasta que el honorable Hércules lo liberó de sus ataduras como parte de sus infames 12 trabajos, Odiseo. Al escuchar esto, el rey caído de Ítica trató de forzar su divinidad en el suelo para liberarse desalojando los clavos incrustados en el suelo y empujando cualquier autoridad que haya estado usando hasta ahora para escapar de mis ataques, lo que provocó que las cadenas comenzaran. Liberándose del suelo mismo, sin embargo, demasiado tarde ahora, ya que las cadenas reforzadas con la maldición lo mantuvieron en su lugar el tiempo suficiente para hacer su trabajo. Es inútil huir. Tanto los dioses como los gigantes han intentado y han fracasado en huir de estas llamas.
Gruñí en un tono enojado cuando mi brazo izquierdo comenzó a arder un poco a través de la oscuridad, mientras mi propio brazo estaba soportando la carga de usar esta espada destinada solo para gigantes. Puede que sea el rey demonio asesino de Dios, pero sigo siendo solo un humano, aunque uno que logró matar a un dios y desafiar al destino mismo. El rey caído de Ítica simplemente siguió luchando, ya que se negó a morir así, incapaz de defenderse y atrapado como una rata con su espada, o incluso inclinarse casi inútil aquí. Esta espada fue forjada con el aliento del planeta. Un arma de pura destrucción. Su brillo señala el fin de toda vida. Atrae el crepúsculo de los dioses. Mientras pronunciaba estas palabras, llamas al rojo vivo de repente salieron del área, incinerando los alrededores por el calor mientras derretía el concreto en un estado fundido con las diversas trampas que noté que Odiseus instaló subiendo, así como fueron reducidos a una escoria ardiente. Esta espada puede haber sido un arma antivida, pero todavía era suficiente calor para reducirlos a pedazos inútiles de chatarra mientras la levantaba en preparación para golpearla hacia abajo. Usado por el rey de los gigantes de fuego, el gobernante llameante de Muspelheim, Surt. Grité esto de la misma manera que el mismo rey de los gigantes de fuego lo habría hecho, de una manera que lo hubiera enorgullecido con la exhibición. El enloquecido dios del acero, sin embargo, simplemente luchó más fuerte, ya que el calor parecía hacerle entender lo que se avecinaba, mientras su enloquecido frenesí por liberarse se intensificaba. Pero ya era demasiado tarde para eso ahora. Oh, criaturas tontas que buscan prolongar sus miserables vidas. Esta espada será su final. Estas llamas serán su destino final. Odiseo simplemente siguió luchando, negándose a morir así, incapaz de escapar o vivir otro día. Simplemente no entendía su locura. Ya escapó una vez después de que me atacó. Esta vez atacó a los que me rodeaban. No iba a sufrir un tercer intento, ni permitiría que se me escapara dos veces. Brilla más que el sol, espada de la calamidad. Maldito, bastardo de Epimetheus. Recordaré esto, demonio rey de hierro forjado. Gritó cuando terminé con él de una vez por todas, gritando el nombre de esta espada justo cuando mi brazo izquierdo comenzó a emitir el olor distintivo de carne humana quemada, cuando lo estrellé contra el suelo con un fuerte y resonante boom. Loptlaekharn. Y el mundo explotó en un infierno de fuego infernal cuando las llamas de la aniquilación surgieron, carbonizando el área circundante y reduciendo tanto el asfalto como el concreto en escoria fundida junto con las trampas preparadas por Odiseus. También seleccioné deliberadamente solo a Odiseus como el objetivo de las llamas, haciendo que cualquier otra persona atrapada en ellas saliera ilesa. Era parte de la falla que Milla creó en su versión imperfecta de esta espada como una imitación menor de una construcción divina, una de las pocas que poseyó. Eché un buen vistazo a mi trabajo manual, antes de dirigirme al trozo de carbón ennegrecido que era el dios viajero. Todavía estaba vivo, debido a que él era un dios, no era tan fácil de matar por cosas como esta, que normalmente matarían a un humano, al menos por lo general lo haría. Soy una de las pocas excepciones a esa regla en particular. Mientras me acercaba a él, le di la misma mirada ceñuda que tenía antes, con arpe todavía en mi mano, y dispuse al asesino inmortal para derribarlo. Mientras lo miraba, era un espectáculo lamentable, sin embargo, no encontrarías nada para él en mi mirada en este momento. No necesité decirle ni una palabra, ya que él no necesitaba que las hablara, ya que sabía que esta vez había perdido mucho para mí. Sin embargo, justo antes de acabar con él, simplemente decidí preguntarle directamente para al menos darle una comprensión mientras me miraba con el único ojo que le quedaba lleno de todo el rencor o el odio que podía hacia mí mientras lo negaba. Él suprimió por primera vez en su existencia inmortal. ¿Incluso entiendes que te buscaste esto? Una vez me atacaste y luego escapaste de la retribución por tus fechorías. Me atacaste dos veces, solo que esta vez arrastraste a inocentes que no tenían nada que ver con tu obsesión. ¿Lo has hecho? ¿Algún remordimiento por las vidas que tomaste en tu obsesión? ¿Por los inocentes a quienes les quitaste a sus seres queridos en tu locura? ¿No tienes vergüenza como héroe? Grité esa última parte con tal veneno lleno de odio en mi voz, fue un milagro que no escupí veneno junto con las palabras.
Durante todo el tiempo que le di mi pieza, su ojo solitario lleno de odio no vaciló ni por un segundo, antes de que simplemente respondiera con una sola palabra que decía mucho de sus sentimientos sobre el asunto. Nunca. El caído dios del acero tosió junto con sangre con una voz tan áspera, uno pensaría que nunca tuvo una gota de agua y estuvo atrapado en el desierto del Sahara sin ninguna durante al menos una semana. Pero esa respuesta redactada me dio todo lo que necesitaba saber. Mi ira no se disipó, pero también se le agregó algo más mientras lo miraba, el único ojo que le quedaba confundido por lo que vio, antes de dar mi opinión. Ya veo, entonces realmente te has desviado de tu camino y caído en desgracia en tu obsesión, oh rey loco de Ítica. Ya escapaste de mí una vez antes y me atacaste 2 veces ahora. No escaparás de mí 2 veces ni voy a sufrir un tercer intento. Dije cuando Odiseo solitario ojo restante se abrió como platos cuando comprendió finalmente lo decepcionado que estaba además de estar enojado con él, justo antes de que Arpe cantara su melodía mientras separaba su cabeza de sus hombros en un corte que habría terminado. Él tan rápido y sin dolor como sea posible. Más de lo que se merecía por lo que había hecho aquí. Más de lo que sus víctimas obtuvieron de su ataque y el de Ahriman aquí. Un asesinato misericordioso más allá de lo que se merecía por sus flagrantes crímenes, pero aún así se lo di al final. Shirou, ¿eres tú? Hice una pausa cuando escuché a Godou preguntarme. Al darme la vuelta, vi a mi compañero rey junto con los demás que luchaban por todas partes para lidiar con las bestias malditas de Ahriman, ya que parecían algo asustados por la vista a mi alrededor. Simplemente sonreí mientras volvía a mi normalidad al liberar a las autoridades que había estado usando hasta ahora. No soy Shirou, simplemente me comí su alma y reclamé su cuerpo para mí. Arrastré las palabras sarcásticamente mientras volvía a la normalidad. Sí, soy yo Godou. Simplemente combiné una nueva autoridad que obtuve de Ahriman hace un momento con el mártir maldito. Una combinación bastante potente, debo decir. No te preocupes por el área aquí. Si alguien todavía estaba vivo aquí, entonces las llamas que usé los habrían dejado en paz. Aunque mi brazo izquierdo probablemente necesitará unos días para sanar por usar esa espada en particular. Realmente no me gusta usarla si puedo evitarlo. Probablemente también va a tener una nueva cicatriz. Hice una mueca cuando dije eso último. Dicho brazo actualmente lucía una quemadura bastante furiosa con manchas de músculo que se mostraban debajo de la mortaja sagrada y mi mano tenía parches obvios de carne quemada. El olor también era un claro indicativo de lo mal que estaba mi brazo en este momento. Debería considerarme afortunado porque redescubrí mi linaje divino y recuperé un poco de mi derecho de nacimiento además de ser un rey demonio asesino de Dios. A mí ya por lo general le reducían todo el brazo a un trozo de carbón ennegrecido después de usar la maldita cosa por lo que he visto de sus recuerdos. No es una experiencia agradable, déjame decirte. Rey Emilia. Tu brazo. Yuri-san parecía conmocionado por la vista, pero simplemente lo descarté con nada más que una ligera mueca de dolor después de encogerme de hombros. También notó las heridas cortantes que recibí en mis peleas con Ahriman y los pocos fragmentos de acero roto de mi pelea con Odysseus clavados en mi cuerpo como metralla de nuestra batalla. No hay nada de lo que deban preocuparse. Nada que unos días de descanso y avalón no pueda curar. En serio, la maldita cosa me mantuvo con vida después de haber sido atravesada en el corazón el tiempo suficiente para que Rin volviera a crecer en mi pecho y restaurar las extremidades amputadas perdidas o incluso regenerarlas por completo. Estaré bien. Solo necesito unos días para descansar por ahora. Sentí la sensación ahora familiar de una nueva autoridad empujándose en mi pecho mientras encajaba en su lugar. Aunque tenía curiosidad por saber qué autoridad obtuve del enloquecido rey de Ítica, simplemente no me importaba averiguarlo en este momento. Sin embargo, por ahora estaba cansado, me dolía y solo quería ir a casa y tomar una siesta. Tal vez tomar una ducha primero, pero una siesta era un hecho absoluto después de eso. ¿Cómo va a encubrir todo esto el comité? Tengo una idea. ¿Por qué no hacer que se convierta en un ataque terrorista? Tener a Kamiyo-Hisan como un agente del gobierno que se enteró y murió tratando de advertir a sus superiores.
Mientras el comité lo haga bien, pueden hacer pasa como lo que sucedió aquí con una necesidad mínima de reescribir los recuerdos de las personas sobre lo que sucedió. Eso llamó su atención cuando respondí con solo unos pocos pasos más mientras pedía a Reki y a mi viejo que me llevaran de regreso a nuestra casa. Estaba cansado y no quería nada más que ir a la cama y recuperar el sueño que perdí después de asegurarme de que Akunon estaba bien. Ni siquiera me quedé lo suficiente para ver qué pasaría entre Godot y Athena en ese momento. Pero si lo hubiera hecho, probablemente me habría burlado de la diosa por su actitud bastante tsundere que era tan kuldere que rozaba el yandere en su forma de actuar. Basta con decir que fue una reacción bastante divertida la forma en que reaccionaron a mis comentarios sobre ella cuando me enteré más tarde. Cambio de escena. Ubicación desconocida. Desnudo del destino Puff. Observé cómo el rey demonio del hierro forjado abandonaba la escena y la discusión subsiguiente entre el rey diablo del caos y la ruina y la reina de la oscuridad Atenea. Ya sabía cómo resultaría eso, así que no sentí la necesidad de seguir viendo cómo se desarrollaba. Otro aliado más del primer rey de Japón y uno de los 3 reyes de Oriente. Esto fue ciertamente desconcertante por decirlo menos. Le había enviado un mensaje a mi hermana, Alaya, advirtiéndole de la amenaza inminente que este asesino de dioses tenía, y cómo su intento de entrometerse había causado que la situación llegara a este punto. Ahora estoy esperando a que ella aparezca y me explique. Espero que tengas una buena razón para llamarme aquí, hermana. Ah, aquí está ella ahora. Como se esperaba de la encarnación de la voluntad de la humanidad. Volviendo mi atención hacia ella, procedí a explicarle la situación de una manera que la ayudaría a comprender la gravedad de esta situación. Después de todo, tal como están las cosas, si no se hace nada, el heredero de Basileus se volverá demasiado fuerte para que podamos manejarlo. Ciertamente lo hago, hermana. El que te entrometiste antes se está volviendo problemático. Si no se hace nada para detenerlo, entonces realmente se convertirá en la segunda venida de ese hombre. Mi hermana se quedó inmóvil ante esas palabras. Incluso después de todo este tiempo, sus sentimientos al respecto son bastante complejos. Por un lado, él era su amor no correspondido. Pero por otro lado, también fue ella quien provocó su final definitivo y descargó su furia vengativa en su línea. Ella y yo éramos simplemente hermanas juradas, debido a nuestro interés compartido en supervisar el destino de los mortales de la mejor manera posible por nuestras propias razones. La verdadera hermana de Alaya era Gaia, cuando los dos se separaron hace tanto tiempo, sin embargo, los dos nunca pudieron estar de acuerdo en nada. Cuando Basileus eligió a Gaia sobre ella, Alaya se volvió muy rencorosa con el hombre que le rompió el corazón y descargó su ira en todo su linaje. Llegando incluso a esclavizar a varios de los fragmentos de esta mismísima God Slayer a quienes engañó para que hicieran pactos con ella y los obligara a luchar hasta quebrantar sus ansias de hacerlos sufrir. Haré arreglos para ayudar a evitar que el heredero se vuelva más poderoso de lo que ya es. Concéntrate en el otro rey de Japón, ya que será tu enemigo. Déjame eso a mí, hermana. Muy bien, hermana. Sin embargo, una palabra de advertencia. Ese es muy vengativo y ya está cerca del poder que una vez poseyó antes de que lo despojaras de él. Si terminas enfrentándolo directamente, entonces lo harás. Estar en problemas ya que usted mismo no es un luchador. Ver cómo utiliza a los campeones de la humanidad para hacer sus órdenes. Alaya ni siquiera me dignificó con una respuesta cuando se fue enfadada por mis palabras. Más tarde se arrepentiría de esa decisión de no prestarles atención. Pero, de nuevo, ella fue la que causó la situación aquí para empezar. No asumiré la culpa de lo que suceda como resultado. Cambio de escena. Emilia Manor una semana después. Punto de vista de Shirou. Después de lidiar con el dolor de cabeza colectivo que fue el ahora recientemente denominado incidente de Tokio a la vista del público, las cosas finalmente comenzaron a calmarse nuevamente en una pausa pacífica. Me lo he estado tomando con calma durante los últimos días, mientras descanso y dejo que mi brazo izquierdo se cure solo con Avalon y mecánica de realidad ayudando a acelerar el proceso. Mi brazo finalmente había vuelto a estar en uso casi completo ayer y solo estaba un poco sensible y dolorido en ciertos lugares.
Cuando comencé a despertarme aturdido mientras el sueño nublaba mis ojos por el ligero golpe que recibí de Athena después de molestarla demasiado ayer por admitir que ahora es la mujer de Godot. Estaba bastante molesta por mis bromas, pero valió la pena el sonrojo de vergüenza que emitió en respuesta a mis incesantes bromas. No me importa qué dolor de cabeza tuve después cuando me derribó a través de una pared. Valió totalmente la pena, especialmente su respuesta confusa antes de que Godot le explicara lo que quise decir cuando les dije, lo envío. Sin embargo, sentí una sensación bastante húmeda y de hormigueo debajo de mi cinturón cuando comencé a venirme antes de, espera, diablos, no. ¿En serio? Otra vez. ¿Qué demonios están haciendo ustedes, chicas, tan temprano en la mañana? Advertencia. Lo siguiente es un limón. Si no desea leerlo, sáltelo. Fui recibido por el trío de Ginebra, Pan y Akunon, todos sorbiendo mi madera matutina del tamaño del monte Fuji, que solo se hizo aún más grande cuando un trío de mujeres rubias, blancas y morenas no respondieron con palabras. Ayer, el trío se había ido a la habitación de Akunon para conversar un poco y aparentemente llegaron a una especie de acuerdo. El hecho de que dicho acuerdo implicara tener una orgía con la intención de dar a luz a mis hijos es un pensamiento vergonzoso. No tengo deseos de pensar más en este momento tal como lo sentí. Ginebra y Akunon estaban sorbiendo y acariciando mi circunferencia con más fuerza y más rápido en tándem cuando Pan hizo exactamente lo mismo que hizo anoche para que realmente me fuera imposible detenerme. Parecería que cuando Pan reintegró por completo una parte de su divinidad restaurada de un hueso de dragón que Ginebra le dio una parte de la autoridad que una vez tuvo hace mucho tiempo como la madre de los sátiros, que reinaba sobre la naturaleza y el bosque salvajes con el aspecto de dar a luz un gran número de crías con varias mujeres u hombres. En pocas palabras, recuperó una autoridad de fertilidad que permite el embarazo instantáneo para las mujeres, enviándolas a un estado de celo y convirtiendo a los hombres en caballos reproductores. Y las tres han estado montando a horcajadas sobre mi gigantesca circunferencia con la intención de unirse a las filas de la maternidad entre mis otras chicas. La lengua larga de Pan de repente arremetió y se envolvió alrededor de mis bolas de demolición gemelas hinchadas, mientras su autoridad también aumentaba mi potencia. De repente, gimiendo en voz alta por la estimulación, no pude soportarlo más después de una sesión de sexo maratónica de 12 horas que aún no ha terminado. El trío de repente se vio tomado por las caderas cuando me levanté de la cama, zarcillos de sombra se convirtieron en réplicas y extensiones de mi propia virilidad, y procedieron a comenzar a arar todos sus agujeros mientras me metía en sus úteros mientras entraba. Mi modo Azurayu se vació a Vesta junto con él para criticarlos como sus cuerpos femeninos que estaban cubiertos de sudor, resbaladizos con baba y cubiertos con mi semilla seca, hinchados mientras les daba la sesión de reproducción más intensa posible, pero aún así no fue suficiente. Enviando una orden mental, procedí a extender el mismo falo sombrío a las chicas dormidas que se desmayaron en algún momento durante la noche. Sin embargo, en el momento en que sintieron que los miembros de mi sombra tapaban sus agujeros, se despertaron y gimieron cuando comencé a follarme a todas mis chicas a la vez. Alice y Lucretia en realidad habían volado a Japón para verme, y Anye también vino a anunciar oficialmente una alianza entre John Pluto Smith y los dos reyes de Japón, pero extraoficialmente dejó en claro que ella también quería algo de mí cuando casi se desnudó su ropa y se unió al libertinaje en sus frustraciones reprimidas por no haber conseguido nada hasta ahora. Ni siquiera se resistió en absoluto a la autoridad, de hecho creo que incluso aumentó un poco su líbido. Ella fue la que más duró de las chicas, pero aún así, esto es demasiado. Mientras critico a Akunon, Ginebra y Pan arriba y abajo en mis ejes, aprovecho la oportunidad para mirar a todas mis chicas, y estoy agradecida y me pregunto, ¿qué es lo que vieron en alguien tan roto como yo? Sintiéndome finalmente comenzando a sentir que los efectos de la autoridad de Pan comienzan a desvanecerse, de repente tomé un último chorro, antes de rugir cuando finalmente me vací completamente 2 palabras, pero los gemidos y gritos de felicidad que obtuve antes de colapsar mostraron su deseo colectivo de complacer. Quedar embarazada.
Y quemé mi marca en los vientres de todas aquellas que aún no estaban embarazadas, todo mientras aullaban y gemían de éxtasis, mientras engendraba más hijos con todas las chicas antes de colapsar sobre la cama y dejar que mi forma de Asura y mis sombras regresaran a la normalidad, soltándolos a ambos. Después de descansar unos minutos para relajarme, me levanté para comenzar con mi rutina diaria y pasar por mi vida diaria como un rey demonio que mata a Dios hasta que el próximo desastre nos llame a Godot y a mí a la acción. Limón final. La vida transcurrió mayormente tranquila después de todo el fiasco de Ahriman. Unos meses después de ese incidente, Medusa dio a luz a mis primeros hijos. Hijas gemelas. Mis otras hijas también dieron a luz más tarde a sus respectivos primogénitos, y con Iri mimando a sus nietos y mi viejo manteniéndola bajo control al reinar sobre ella de vez en cuando. Sir Antonio y el señor Saotome también se despertaron unas 3 semanas después del incidente, pero con algunas cicatrices desagradables. Aunque eso era preferible a la muerte, y los dos en realidad se despertaron y se encontraron con una oferta de trabajo mía personalmente, y ambos se convirtieron en una gran asociación para las asignaciones de exploración y seguimiento. El segundo y tercer hijo de Reki y Rosueise también nacieron y RJ demostró ser el hermano mayor ideal, y los dos finalmente lograron la boda que habían estado planeando finalmente. Reki también se tomó un tiempo para ayudar a enseñarle a su hijo sobre su magia y los peligros de la misma si se usa en exceso. En cuanto a Joanne y Agatha, las dos también se casaron un tiempo después, y yo bromeé con las dos mientras les decía cómo había navegado ese barco. Los dos también comenzaron a tener sus propios hijos pronto, siendo RJ el primo bastante querido del quinteto de nuevos parientes por parte de su madre. Annie todavía solo era conocida como John Pluto Smith para aquellos de confianza de la familia Milla, pero para aquellos de nosotros que sabíamos, respetamos su deseo de mantenerlo oculto. Más tarde dio a luz a algunos hijos que tuvo conmigo, y tuvo 5 conmigo, y cada uno tenía un fuerte sentido de la justicia y un don para lo dramático, al igual que su madre. Heracles y Ludoao en realidad se casaron unos años más tarde, siendo Lancelot su amante oficial, y el trío tuvo una gran cantidad de hijos entre ellos. Ludoao y Heracles se dedicaron a enseñarles artes marciales y sus respectivos estilos de combate y técnicas, mientras que el Caballero del Lago se dedicó a entrenar a sus hijos semidioses para ayudar a sus medio hermanos y familiares no diferentes de los Caballeros Guardianes. Ikari también se convirtió más tarde en la amante de Godot, y Shizuka más tarde se unió a las filas de mis chicas, y yo me aseguré de no hacer nada para molestarla o enfrentar la ira de su hermano. Athena también se convirtió en la mujer de Godot y le dio una parte de su propia sabiduría y autoridad que usó junto con el fragmento del archivo de Dawn de Circe que ella le dio como parte de su juramento de lealtad, y el dos tuvieron hijos con él más tarde, para mi engreída burla que hizo que los dos me sacaran el alquitrán, pero valió la pena cada vez solo para ver sus reacciones. Godot y yo finalmente logramos terminar de sentar las bases para nuestra nueva asociación de magos con alianzas y enlaces de varias asociaciones de magos con los que ambos teníamos vínculos para ser enviados. Aunque tenía un poco de dificultad de vez en cuando cada vez que aparecía un dios maligno, las cosas eran bastante pacíficas después. Si bien sé que estos días felices como este pueden no durar, pero por ahora, me esforzaré por hacerlos pacíficos durante el mayor tiempo posible. Porque no importa cuán oscura sea la desesperación, nosotros, los Semilla, estaremos allí para asegurarnos de que la noche no se quede. N/A. Bien, y ese es el último capítulo del arco de Ahriman. Antes de que alguien se queje de la última parte, básicamente les estaba dando toda la configuración de los eventos que ocurrieron durante el salto de tiempo que comienza en el próximo capítulo. La próxima vez será el comienzo del arco final de este fic, el arco de la guerra civil del Rey Diablo. Nos vemos en el próximo capítulo, paz fuera.